Un gusto saludarles. Un placer participar en este evento virtual y bueno, pues paso a exponer un poco estas ideas, estas reflexiones relativas a los discursos. Efectivamente, ustedes conocen que esta declaratoria de la pandemia ha producido una especie de ruptura, un giro en el lenguaje político, ¿no? De los jefes de Estado, particularmente en América Latina y en el mundo. Y pues este giro en el lenguaje ha expresado también un nuevo vocabulario, una nueva semántica, si se quiere, ligado a lo sanitario. Lo que yo pretendo hacer a partir de esta exploración es acercarme mediante las herramientas lexicométricas a estudiar las representaciones de los temas que puedan ser relevantes o más frecuentes, ¿no? En este caso, los tuits presidenciales desde el inicio de la declaratoria de la cuarentena en marzo hasta junio, ¿no? De este año. Para ello, pues quisiera evocar algunas de las nociones del análisis de discurso en la perspectiva de Chardon-Manguenot, de Massier, el uso real del lenguaje, pero sobre todo entendido como un ámbito de problematización, ¿no? El análisis del discurso. Para eso también quisiera considerar la materialidad discursiva a partir de los observables del discurso y la materialidad propiamente léxica, ¿no? Que en este caso revisten las palabras tema, que son palabras, es una noción básicamente que nos va a remitir a la frecuencia de uso de las palabras, ¿no? Las palabras tema van a ser aquellas simplemente mayor usadas en un corpus determinado. Asimismo, quisiera trabajar con el tema de las representaciones sociales, pero más precisamente con las representaciones sociodiscursivas tal como las entiende Charles. Para ello, pues una pregunta guía no es simplemente señalar cuáles son estos temas frecuentemente evocados en el discurso, bueno, en este caso en el soporte, ¿no? De Twitter de la presidenta boliviana, y pues cómo los representamos, ¿no? Cómo se representan ellos más bien en estos mensajes. A nivel de la metodología, he querido trabajar, como les decía, con estas herramientas lexicométricas, entendida la lexicometría, ¿no? Como un análisis cuantitativo del vocabulario y trabajar con análisis de tipo factorial de correspondencias, de especificidades y de concurrencias. Básicamente, como vamos a ver a continuación, un análisis que nos muestra las distancias que existen entre algunas particiones del corpus y algunas palabras utilizadas más frecuentemente o menos frecuentemente en determinados meses, ¿no? El análisis de las especificidades, es decir, las sobre o las subrepresentaciones de las palabras en estas particiones mensuales que he elaborado, y el análisis de concurrencias que nos permite ver los vínculos o las vecindades entre palabras, ¿no? Que nos sirve ya para establecer las redes semánticas, o más bien las redes de significado que surgen en el discurso. Para ello, la fuente es la cuenta de la presidenta boliviana. Hay una nube de palabras ahí que ustedes pueden ver que ilustra simplemente esta variedad léxica que se presenta en el corpus, y hacia abajo, en la parte de abajo de la pantalla, ustedes pueden ver las particiones mensuales que se han establecido, es decir, esta nube, si se quiere, de palabras se ha seccionado en 4 meses, ¿no? Que tienen un número determinado de ocurrencias, aproximadamente son 381 tweets, si no estoy equivocado, y hace un corpus de unas 13.531 ocurrencias, ¿no? Bueno, a partir de ello se puede hacer un análisis factorial de correspondencias, donde ustedes pueden apreciar ahora en la pantalla las distancias que les mencionaba, que existen entre estas particiones, es decir, entre los meses, ¿no? Ustedes pueden apreciar un par de posiciones. La primera relacionada de izquierda a derecha entre los primeros meses, marzo y abril, que tienen un empleo léxico distinto al de mayo y junio. Y la segunda posición, más bien de tipo vertical, que viene entre los 3 primeros meses, que evocan temáticas distintas, es decir, en marzo, en abril y en mayo, se habla de temas distintos a los de junio, donde va a haber un especial énfasis en el aspecto económico. ¿Cómo lo vamos a ver a continuación?
Estas palabras que ahorita están expresadas en la pantalla, pues más o menos nos dan una idea de cuáles son los temas que están sobre representados en los tweets presidenciales. Esta sobrerepresentación de temas se puede apreciar en esta diapositiva del análisis de especificidades, donde se aprecia las palabras sobrerepresentadas por meses, ¿no? Ustedes pueden ver en este caso que el mes de marzo, por ejemplo, la palabra coronavirus o medidas están sobrerepresentadas, que también el mes de abril coronavirus sigue presente, y luego surgen otros temas que están sobrerepresentados, que son el de la vida, la salud, y finalmente surge el tema económico y el del empleo, ¿no? Vamos a ver esto con algunos ejemplos. Bueno, el análisis de Bueno, co-ocurrencia es una... Máximo, Sí. perdóname, no te extiendas mucho porque ya llevas 7 minutos, un poquito más. Oh, perfecto. Sí, sí, sí. Vamos a ir directamente a esto de los ejemplos. Estas solamente son filminas ilustrativas. Aquí hay algunas representaciones temáticas de coronavirus. ¿Cómo se lo entiende? ¿Cómo se lo representa en el discurso? Pues básicamente, como algunos de los expositores al inicio lo habían mencionado, no es una guerra, pero es una lucha, es un combate en las representaciones hechas por la presidenta boliviana en los tweets, ¿no? Es este escenario de la confrontación el que se evoca en este caso. Vayamos a ver solamente para ilustrar algunos otros casos de la cuarentena. Aquí el uso de los adjetivos es interesante cuando en una primera instancia se habla de una cuarentena total y luego de una cuarentena dinámica, es decir, una especie de interrupción entre este aislamiento inicialmente expresado para toda la población. Hay también el aspecto del cumplimiento de la cuarentena, que obviamente desde el punto de vista político, de la subordinación de los ciudadanos, es muy importante. Podríamos ver el caso de las medidas, ¿no? En el caso de las medidas también hay un juego de adjetivos muy interesante. Las medidas son firmes, son nuevas, son necesarias, ¿no? Las medidas se representan en este sentido de una se justifican más bien para el acatamiento a partir de estos adjetivos, ¿no? Es decir, son obligatorias porque son necesarias, son firmes porque son vigorosas, se necesitan medidas que se puedan cumplir de una manera mucho más fuerte, ¿no? De parte del gobierno, y la novedad pues bien entendida en que ha habido un cambio en el contexto más bien social del país y de la región. Cuando se habla del tema de salud, por ejemplo, se habla del sistema de salud y su mejora, ¿no? Su fortalecimiento. Hay varios ejemplos que ustedes ya pueden, yo les voy a pasar la diapositiva para que ustedes puedan verlos con detalle, pero básicamente refiere a eso. En el tema de la economía, pues la presidenta boliviana en los tweets habla de esta prioridad que representa no solamente la salud, sino también la economía. Y finalmente, cuando habla del empleo, pues nos habla de la necesidad de crearlo, ¿no? De reactivar, si se quiere, el sistema económico a partir de esta creación de nuevos empleos. Bueno, esas son esos son algunos ejemplos que he tenido que pasar muy rápidamente para ilustrar el uso de esta metodología lexicométrica. Para ir cerrando, espero estar en el tiempo. Quisiera mencionar que el estado de la pandemia no ha determinado la emergencia de representaciones que buscan mostrar la realización de múltiples acciones estatales para encarar la diseminación de la enfermedad. Es decir, tratamos de, o sea, la presidenta trata en esos tweets de mostrar la acción política, ¿no? De que se hace algo para efectivamente combatir o luchar contra este coronavirus. Asimismo, estas representaciones se pueden observar a través del análisis realizado, esta exploración realizada, que en un primer momento se centran en medidas para contrarrestar la enfermedad, progresivamente se desplazan hacia imágenes relativas al fortalecimiento del sistema de salud y finalmente abordan las políticas de reactivación y generación de empleo, ¿no? Como comentario final, esta metodología puede emplearse también para comparar otro tipo de corpus, ¿no? Con
las propuestas o las representaciones de otros presidentes de la región, es decir, de otros mandatarios. Entiendo que estos corpus multimodales que se han venido exponiendo en las anteriores exposiciones también podrían ser partes de análisis de este tipo que puedan dar lugar a las comparaciones y contrastes en el vocabulario político latinoamericano. Muchas gracias por el tiempo y Muchas gracias. pues con esto cierro mi participación.